tercera unidad vamos a comenzar hablando sobre muchas de estas teorías que se tienen exactamente sobre la evolución y la diversidad de la vida. O sea, cómo hemos llegado a evolucionar, a cambiar tanto, no solo nosotros como especie de seres humanos, sino que muchos animales en la era actual, en los continentes, tal como están el día de hoy, pues han cambiado a como eran hace millones de años, ¿verdad? O a como eran sus ancestros. Entonces, eso es evolución, los cambios que han tenido las especies a través del tiempo, esas modificaciones producto de la selección natural, donde el más fuerte, el más capacitado, pues va sobreviviendo y dejando descendencia. Entonces, incluso en la especie humana se cree que ha pasado por ese proceso de evolución. Todos estos procesos evolutivos y de selección natural nos han llevado a tener la diversidad de vida que tenemos hoy, ¿verdad? Ahora, ajeno a todo este proceso que es lento, que lleva millones de años, hay un proceso totalmente opuesto que nos está llevando a la pérdida de especies naturales, que está llevando a muchas especies que han sobrevivido en este planeta durante millones de años, pero que en pocas décadas se están extinguiendo. A ver, ¿alguna idea de cuál será este proceso contrario? ¿Qué está provocando que especies estén extinguiéndose a una velocidad alarmante actualmente? La contaminación. Así es. Desgraciadamente, el ser humano ha aportado mucho a la pérdida de esta diversidad de la vida. Muchas especies están pereciendo porque no logran adaptarse a los cambios que hay climáticos tan extremos en el día de hoy, en nuestros tiempos, ¿verdad? Obviamente provocados por la actividad humana, porque el ser humano no ha logrado llevar de la mano el desarrollo tecnológico, económico, con el cuidado del medio ambiente. Existe una teoría que se llama desarrollo sostenible, pero como que no la aplicamos al 100%, ¿verdad? Aún son muchos los que piensan que hacer dinero está relacionado con destrucción de recursos y no es así, ¿verdad? Podemos cuidar el medio ambiente. Pero bueno, eso lo tendría que hablar en ecología. Aquí nosotros vamos a hablar de ese proceso de evolución y la diversidad de especies. Muy bien, entonces pasemos acá a esta primera parte. Bien, esta es una captura del libro de biología, la vida en la Tierra con fisiología. Ese es el libro que desde inicios de años se les compartió. Ahora algunos lo tienen, otros no. Lo voy a compartir hoy en un anuncio en Geducar porque sí necesito que lo tengan. De ahí van a hacer la primera actividad de reforzamiento. Entonces sí necesitan tener ese libro pues ahí disponible. Entonces se los voy a compartir a todas las carreras que están presentes. Entonces dice de un vistazo, ¿verdad? No sé si alguien iba a preguntar algo. Bueno, voy a tener que desactivar el audio acá porque no tenían preguntas que hacer, ¿verdad? Entonces pasemos, dice, ¿cómo se desarrolló el pensamiento evolutivo? Esa es la primera pregunta. Entonces, a ver, las respuestas o posibles respuestas, esto es un resumen del tema. Nos habla de que los primeros estudios de biología no incluían el concepto de evolución, ¿verdad? En un inicio nadie sabía cómo era que las especies animales pues habían llegado a ser como eran en ese entonces. Simplemente las estudiaban y ya, ¿verdad? Su comportamiento, su hábitat, pero no sabían nada de evolución. Luego, la exploración de nuevos territorios reveló una sorprendente diversidad de la vida. Recuerden que en un inicio, imagínense, ni siquiera se conocía el continente americano, ¿verdad? Fue un descubrimiento total por ahí en el año 1500. Entonces, con la exploración de esos territorios y de expediciones a nuevos territorios, pues se fue conociendo más diversidad, o sea, había más que ver en el planeta Tierra. Luego, algunos científicos planearon
plantearon, perdón, que la vida había evolucionado. A ver, ¿quiénes serán parte de esos científicos que plantearon esta nueva teoría? Mendel. Dimitri Mendel. Dimitri Mendes. A ver, Darwin. Mendel nos habló de la herencia y Dimitri Mendeleev nos habló de los elementos químicos. Charles Darwin. Eso, muy bien. Podemos Charles. encontrar a Charles Darwin y no es muy famoso como él, pero Wallace también secundó y como que hizo más fuerte la teoría de Darwin fue Wallace. Entonces también no tenemos que olvidarlo. Ahorita vamos a hablar de los dos. Entonces, ellos son parte de ese conjunto de científicos que empezaron a hablar de evolución, de decir, miren, las especies son como son hoy en día porque han tenido un proceso de cambios, de adaptaciones. Y ya sabemos que incluso a Darwin, pues hasta le hicieron una caricatura ahí con el cuerpo de chimpancé, porque en un inicio él fue ridiculizado, ¿verdad? Incluso por esas mismas críticas tardó casi como 20 años en publicar su mayor obra, ¿verdad? Que era el libro del origen de las especies. Entonces, créame que en épocas más antiguas, develar una información totalmente nueva, un conocimiento que iba en contra de creencias religiosas o de ¿cómo se llama? La imaginación colectiva, pues sí era bastante complicado, ¿verdad? Pero gracias a que pues las personas lo han hecho es que hemos ido aprendiendo más cosas. Entonces, la clave para también hacer más importante estas teorías y darles fundamento fue los descubrimientos de fósiles. Estos demostraron que la vida había cambiado a través del tiempo. A ver, pregunta esto es de cultura general. ¿Qué es un fósil? ¿Huesos? Muy bien, pueden ser Una especie huesos. muerta. Una especie nueva. Muerta. Algo que ha dejado. Una especie muerta, muy bien. Señor, ¿es una sustancia orgánica muerta? Ajá. Exacto, ¿verdad? Siempre que hablamos de fósiles, lo más común es relacionarlo a huesos de dinosaurio, ¿verdad? A encontrar un esqueleto entero son fósiles, pero no es la única evidencia que hay del pasado. Los restos fósiles pueden ser incluso la huella que haya dejado un animal incrustado en piedra, encontrar un mosquito de millones de años en ámbar, que es la savia de los árboles que se petrifica con el tiempo. Esos son fósiles también, ¿verdad? Son evidencias de especies que ya no existen hoy en día, pero que dejaron su huella en el mundo. Entonces, nos mostraban un fósil de un animal que el día de hoy no existe, pero decimos, miren, la vida ha ido cambiando. O restos fósiles de animales muy parecidos a los que hay hoy en día, pero que no son iguales. Entonces, ¿por qué existen? Porque han ido cambiando. Entonces, los fósiles vinieron a darle la validez a estas teorías. Entonces, son muy importantes. Algunos científicos idearon explicaciones no evolutivas para los fósiles. O sea, no crean que solo vino Charles Darwin y dijo ya evolución y todos dijeron sí, no. Muchos intentaron explicar por qué habían fósiles, pero desde puntos no evolutivos. Costó que aceptaran ese nuevo término. Luego también estuvo la geología que ofreció pruebas de que la Tierra es sumamente antigua. O sea, hay evidencias en el mismo planeta Tierra, en la Tierra específicamente, de que nuestro planeta tiene muchos millones de años de existir. Entonces, eso también les dio una idea ya a los científicos de que si el planeta Tierra tiene tantos millones de años, pues obviamente todo ha tenido que ir cambiando, ¿verdad? Si en una década todo cambia, ¿cómo no va a cambiar en millones de años? Entonces, eso también le dio otra pauta a ir reforzando estas teorías. Algunos biólogos anteriores a Darwin propusieron mecanismos de evolución, perdón. O sea, él no fue el único. También habían teorías
previas, pero la más aceptada y la que tenía mayor fundamentación científica fue la de Darwin. Pero antes que él también ya otros hablaban de evolución. Darwin y Wallace plantearon un mecanismo de evolución, o sea, cómo, sí, dijeron que las especies cambiaban, pero cómo, de qué dependía, ahí fue donde hablaron de selección natural. Entonces, por ello, y como es la más fundamentada, fue la mejor aceptada. Entonces, tenemos todo un recorrido para ese pensamiento evolutivo, ¿verdad? No surgió de la nada, tardó años, décadas en irse aceptando ese pensamiento y pues la clave fue que encontraron fósiles, que lograron demostrar que la vida ha ido cambiando. Entonces, Darwin y Wallace pues fueron los que hablaron de selección natural. Entonces, ¿cómo funciona esa selección natural? Tenemos que la teoría de Darwin y Wallace se basa en 4 postulados. Entonces, tenemos el postulado 1 de que los individuos varían en una población. Mirémonos a nosotros mismos. O mire a su familia, que es a los que usted ve todos los días. ¿Verdad? Todos son de la misma especie, son seres humanos, pero ninguno es igual a otro. Usted no es idéntico a sus hermanos. Bueno, a menos que sean gemelos, pues ahí tal vez sí, pero tampoco es idéntico a sus papás. Y eso que son de la misma especie. Entonces, los individuos varían. Por ejemplo, en una población de cebras, no todas tienen la misma cantidad de rayas, ni el mismo tamaño, ni la misma capacidad de correr. Algunos pues son más ágiles que otros. Entonces, los caracteres, ese es el postulado número 2. Los caracteres se heredan de padres a descendientes. Y eso también creo que lo refundó, lo estableció también Gregor Mendel, ¿verdad? De que la herencia, nosotros pues, ¿de dónde sacamos nuestros genes? De nuestros padres. Y así se va como compartiendo esa genética. Bueno, eso nos lleva también al postulado número 3. Algunos individuos no logran sobrevivir y reproducirse, entonces sus genes no pasan a la siguiente generación. ¿Quiénes a veces no logran sobrevivir? Los que no se adaptan a los cambios, los individuos más débiles. Y si lo vemos en las especies animales, siempre buscan reproducirse con los especímenes más fuertes para que sus hijos tengan más probabilidades de sobrevivir. Entonces, lastimosamente, en la naturaleza, los débiles, los que no se adaptan, no sobreviven y no dejan descendencia. Postulado número 4. Nos lleva al cuarto, el cuarto postulado en el que se basa la teoría de estos dos personajes, de Darwin y Wallace. La supervivencia y la reproducción no están determinadas por el azar, no es por suerte, es cuestión de quién es más fuerte. Entonces, la selección natural modifica las poblaciones con el paso del tiempo. Esos son los 4 postulados de la selección natural. Por eso quise ponerles este resumen. Es bastante informativo, pues en una sola imagen. Ahora, ¿cómo sabemos que ocurrió la evolución? Ya vimos que está la teoría de Darwin y Wallace con 4 postulados, cómo llegamos al pensamiento evolutivo, pero ahora cómo podemos saber o cómo ellos dejaron esa teoría de que la evolución realmente ocurrió. Primero, y lo más importante, son los fósiles, porque ofrecen evidencias del cambio evolutivo al paso del tiempo. O sea, los fósiles son la base. La anatomía comparada ofrece evidencia de la descendencia con modificación. O sea, la anatomía comparada es que hay especies distintas. Por ejemplo, si usted ve las alas de un murciélago y las aletas de un delfín, les pregunto, ¿son iguales? No. No. No, ¿verdad? Nada que ver, y menos si los comparamos con sus manos. Son totalmente diferentes, ¿verdad? La mano de usted, a la par un ala de murciélago y a la par una aleta de delfín. Si las vemos por fuera, son totalmente diferentes. Pero si hacemos unos rayos X, los mismos huesos que usted tiene en su mano, los tiene un murciélago en sus alas y los tiene un delfín en sus aletas. Y nosotros, ¿cómo es posible?
son estructuras anatómicas que tienen o han surgido de un ancestro común. Recuérdense que los delfines y los murciélagos son mamíferos, nosotros también tenemos un ancestro común. Entonces, la anatomía comparada, como su nombre lo dice, compara estructuras en diferentes especies que son similares. ¿Y qué nos dice eso? Que venimos de un ancestro común, que alguna especie evolucionó en distintas formas. Y bueno, de ahí surgió la línea hacia los delfines, hacia los murciélagos y hacia nosotros. Entonces, esa rama de la ciencia también ayuda a que se crea más en la evolución. Las similitudes embriológicas sugieren que hay ancestros comunes. Número 2. Si usted observa el embrión de un pollito, de una vaca, de un elefante, de un ser humano, hay una etapa en su desarrollo en la que se ven iguales. Uno no los distingue hasta más adelantado el embarazo y donde ya van surgiendo las características propias de cada especie. Pero en cierto punto se parecen. Entonces, también es otra evidencia de que hay ancestros comunes, ¿verdad? De que en algún momento de la prehistoria veníamos de un mismo ser, pero que evolucionó en distintas especies, ¿verdad? Eso puede pasar. Y los análisis bioquímicos y genéticos modernos revelan el parentesco entre organismos distintos, ¿verdad? Por eso nos dicen que genéticamente pues nos parecemos a los cerdos, a los chimpancés. Tenemos partes de nuestro ADN pues parecidos a ellos, ¿verdad? No es lo mismo. Si fuera lo mismo seríamos cerdos o chimpancés, pero como nuestro ADN es distinto, somos seres humanos. Pero tenemos genes muy parecidos a los de ellos, genes compartidos. Entonces, incluso las ciencias más modernas pueden dar evidencia de que hay ancestros comunes y de que evolucionamos de ellos. Y la última pregunta de la que vamos a platicar en estos días, que es, ¿cuáles son las evidencias de que las poblaciones evolucionan por selección natural? O sea, ¿por qué la selección natural es aceptada como mecanismo de evolución? Nos dice porque la reproducción controlada modifica los organismos y la evolución por selección natural ocurre en la actualidad. A ver, significa que actualmente en nuestros días sigue ocurriendo la selección natural. Las especies que se adaptan sobreviven, las que no perecen. Para eso les cuento el caso de dos especies muy distintas. En Texas, no sé si alguien ha escuchado sobre ese estado de Estados Unidos, hubo, no sé si a inicios de este año, unas heladas terribles, ¿verdad? Ellos nunca habían tenido temperaturas tan bajas porque era un estado bastante caluroso, ¿verdad? Es como ir aquí a Jalapa, ¿verdad? Hay mucho calor y ahora imagínense nevando en Jalapa. Es más, en Guatemala, ¿verdad? Que nunca hemos visto nieve más que en la punta del volcán de Acatenango, tal vez. Pero en Texas hubieron heladas terribles y muchas tortugas salían de las playas a intentar buscar refugio porque el frío las estaba matando. En ese caso, si esa especie no logra pues sobrevivir a ese nuevo cambio climático, se va a extinguir. En Australia se elevó tanto la temperatura que toda una especie de murciélagos empezaron a morirse diariamente, miles y miles de murciélagos de esa especie, porque esa especie no sobrevivía a ese aumento de calor. Entonces, si no logran adaptarse, es una especie más que se va a extinguir. Esa es la selección natural y lastimosamente sí se está dando en nuestros tiempos. A ver, ¿qué pasó ayer y lo que escucharon en el video con los osos polares? ¿Qué están haciendo para poder sobrevivir al cambio climático y al derretimiento de los polos? A ver si alguien lo recuerda. Que se estaban juntando como grizzlies y creaban una nueva Exactamente, ¿verdad? Como ellos no son capaces de soportar las temperaturas, buscaron aparearse con la especie de oso grizzly y ahora existe el oso grolar. Imagínense, eso son cambios modernos que estamos siendo testigos hoy en día.
Entonces, creo que la selección natural sí existe, porque un oso polar va a buscar un oso de diferente especie y no a los de su misma especie, porque está buscando los genes que ayuden a que sus crías sí sobrevivan a las nuevas condiciones. Entonces, eso es selección natural. Entonces, tenemos aquí, ahora sí pasamos al fin a la primera pregunta de cómo se desarrolló el pensamiento evolutivo. Tenemos que el concepto que unifica toda la biología es la evolución. Eso es pregunta de examen. ¿Qué es evolución? Aquí tenemos la definición también. Es el cambio que ocurre a lo largo del tiempo en las características de las poblaciones. ¿Qué son poblaciones? Los miembros de una misma especie, ¿verdad? Que habitan un lugar determinado. Entonces, eso es lo que explica todo lo que conocemos actualmente de biología, la evolución. Nos lleva a otras ramas como la filogenia, la genética, la ecología, un montón, ¿verdad? Entonces, la evolución es ese concepto unificador de la biología. Y van a ser esos cambios que tienen todas las especies. Hoy en día estamos seguros de que las especies han cambiado. Ahora, hay especies tan exitosas como el cocodrilo que en millones de años no han tenido que cambiar casi nada. Bueno, solo han ido reduciendo su tamaño porque ahora son más pequeños de lo que eran antes. Y aún así miden como 3, 2 metros, ¿no? Son grandotes, pero son especies que han tenido éxito sobreviviendo, entonces no han tenido que cambiar. Pero la mayoría de especies sí ha cambiado bastante hasta lo que son hoy en día. La biología moderna entonces se basa en la comprensión de que la vida ha evolucionado, pero los primeros científicos no reconocieron este principio fundamental. O sea, al inicio no querían creer eso, no querían aceptarlo, pero creo que con la teoría de Darwin y Wallace surge también la biología moderna, porque ya se aceptó el término evolución. Entonces, aquí hay una pequeña línea del tiempo que va desde 1700 a 1900. Entonces tenemos, por ejemplo, el nombre del científico y el pensamiento que logró, pues, tener, ¿verdad? Entonces, primero, por ahí en 1700 apareció Buffon, que él dijo que primero surgen las especies, luego evolucionan. Bueno, él ya tenía un pensamiento evolutivo. Hutton, no sé cómo se pronuncia, perdonen, él habló del cambio geológico gradual, o sea, él es más un geólogo. Lamarck habló del mecanismo de cambio de las especies, o sea, ya iban pues queriendo dar con el término evolución. Cuvier habló del catastrofismo, de que hay un desorden, pero que eso lleva al avance, a la evolución. Smith hizo una secuencia de los fósiles, entonces ya esa secuencia, por ejemplo, lo de él, ya está hablando de fósiles. Encontrar fósiles de una especie similar y poderlos poner en secuencia de quién era antes, quién iba después y así en orden, pues ya también ayuda a la idea de la evolución posteriormente. Entonces aquí estamos viendo a todos los que dieron un granito de arena para llegar a entender la evolución como tal. Luego tenemos a Liel que nos dijo que la Tierra es muy antigua. Entonces, con evidencias sólidas para ello, hablando de que la Tierra tenía millones de años de existir. Y luego de todos ellos, pues ya Darwin y Wallace, pues ya tenían una idea ahí sembrada de que las especies han ido cambiando, que el planeta Tierra también lo ha hecho y que es muy antiguo. Y principalmente pues la existencia de los fósiles ya eran fundamentos también. Entonces Darwin con el viaje que hizo en el Beagle, que era el barco que lo llevó alrededor del mundo durante 5 años aproximadamente, y recabó la información suficiente para su teoría. Entonces, quien ya habló de evolución fue Charles Darwin. Evolución y selección natural junto con Wallace, ¿verdad? Evolución y selección natural. Incluso la teoría de Wallace es un poquito más adelantada que la de Darwin. Surgió un poquito después, pero ambos trabajaron. Entonces nos damos cuenta que hasta nuestros días, pues, los conocimientos que han ido surgiendo sobre evolución tienen la base en todos estos cambios que se fueron dando desde 1700 hasta 1900.
después de estas fechas de Darwin y Wallace se le considera la biología pues ya moderna. Los descubrimientos de hoy en día son parte de la biología moderna. Muy bien, no sé si alguien va a tomar algún dato de acá porque yo cambié bastante rápido la anterior. Sí, Miss. Va, me avisan por favor. ¿Cómo vamos? Ya Ya, casi. May. Muy bien. Bueno, entonces, todos estos científicos, ¿verdad? Llevaron al todo el pensamiento evolutivo que conocemos hoy en día. Pero los fósiles, entonces, para que los vayan conociendo, ¿verdad? Que no son solo los huesos de dinosaurios, sino que también la marca que dejaron en algunos materiales, donde encontramos pues toda la silueta de estos seres que habitaron la Tierra en eras geológicas más antiguas, ¿no? Entonces, si ustedes ven las capas de la Tierra actuales, donde nosotros nos paramos, pues si vamos descendiendo, vamos a ir encontrando rocas y capas más antiguas. Entonces, esto es la evidencia geológica que le dice a las personas, pues que la Tierra tiene muchos millones de años de existir. Y la capa geológica en la que encontramos el fósil también nos puede dar información sobre la etapa o la era geológica en la que existieron esos seres. Entonces, las evidencias fósiles pues han servido de sustento para la teoría de la evolución. Entonces, aquí vamos a encontrar fósiles de organismos extintos, ¿verdad? Los fósiles constituyen una sólida evidencia de que los organismos actuales no fueron creados de una sola vez, ¿verdad? Que de que hayan aparecido nada más, sino que surgieron con el transcurso del tiempo por el proceso de evolución. O sea, la evidencia más grande que tenemos de que la evolución es real son los fósiles. Entonces, esa es una pregunta importante también.
Bien, permítame un momento. Ya, disculpen la interrupción, ahí tuvimos unos problemitas de conexión con mi nena. A ver, vamos a terminar de ver esto de los fósiles. Me imagino que aprovecharon para tomar la definición y ya tener todo listo ahí, ¿verdad? Entonces, veamos. ¿Qué fundamentan o qué definición refuerzan los fósiles, verdad? Y que si todas las especies se hubieran creado simultáneamente, no se encontrarían, pues, especies en distintas eras geológicas. Por ejemplo, aquí en el fósil del inciso A, tenemos a los primeros trilóbites en capas de roca más antigua, ¿verdad? Luego, en una capa más superior o más reciente, los primeros helechos de semilla, los que a su vez no se encontrarían en las capas más antiguas, o sea, se crearon o esa especie existió después. Y obviamente una especie un poco más reciente como los dinosaurios, aquí tenemos de un Allosaurus. Entonces, esta se surgió aún más en el tiempo, ¿verdad? Es más reciente que las otras dos especies. Entonces, los fósiles ayudan a dejar en claro de que las especies no fueron creadas al mismo tiempo y que obviamente pues han surgido cambios, ¿verdad? Los helechos han sido bastante exitosos. La cola de quetzal, que es esa planta que es un helecho, usted puede tener en casa, pues tiene ancestros bastante antiguos. Entonces, los tribones aparecieron por primera vez alrededor de 520 millones de años, los helechos alrededor de hace unos 380 millones de años,
y los dinosaurios, que son más recientes, hace 230 millones de años. Entonces, como que sí hay bastante diferencia ahí de las eras geológicas. Entonces, los fósiles nos dan esa evidencia de que las especies surgieron en diferentes eras geológicas y han sufrido cambios pues a lo largo de toda la historia de la Tierra, que no es tan joven, ¿verdad? Tiene pues ya sus millones de años encima. ¿Cómo funciona la selección natural? Bueno, entonces ya vimos todo el pensamiento evolutivo de quienes lo vieron, quienes ayudaron a que surgiera. Pues vamos a hablar entonces de la principal teoría que nos habla de evolución, ¿verdad? Que sería la selección natural. Entonces, producto de Darwin y Wallace, que propusieron que la inmensa variedad de excelentes diseños de vida surgió por un proceso de dependencia con modificación, en el que los individuos de cada generación difieren ligeramente de los miembros de la generación anterior. Entonces, siempre van cambiando, ¿verdad? Los individuos de cada generación no son iguales a sus predecesores, y en las especies animales, pues algunos descendientes iban surgiendo con mejoras genéticas. Y bueno, eso lo lleva a que la especie completa vaya cambiando gradualmente. Entonces, a lo largo de periodos prolongados, estas pequeñas diferencias se acumulan para producir grandes transformaciones. Obviamente esas transformaciones pues surgen durante muchos cientos de años, durante millones de años, hasta que la especie es totalmente diferente a lo que era en el pasado. Entonces, estos cambios se van dando pues para poder seguir adaptando a la selección natural, a los cambios que hay en el ambiente. Entonces, selección natural, teoría de Charles Darwin y Wallace. Ahora, un experimento sencillo o algo de que notó Darwin en su viaje, ¿verdad? Permítame, vamos a aceptar aquí. Él estudió con pinzones en la isla de los Galápagos. Entonces, los pinzones de Darwin son residentes de las Islas Galápagos. Si usted los observa, se ven diferentes, pero son de la misma especie. Entonces, en una misma isla, él se encontró con 4 tipos de pinzones totalmente diferentes, adaptados para lo que comían, pero que eran en sí la misma especie. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué son diferentes? Entonces, Darwin estudió un grupo de especies estrechamente relacionadas de pinzones de las Islas Galápagos. O sea, al vivir en una isla no es como que se hayan relacionado con otras especies muy diferentes. Y cada especie se especializa en comer un tipo distinto de alimento y tiene un pico de tamaño y forma característicos, porque la selección natural favoreció a los individuos más aptos para explotar eficientemente cada fuente de alimento local. O sea que él observó que cada tipo de pinzón iba a tener un pico diferente según lo que comía. O sea, esas especies se fueron modificando según de lo que se alimentaban. Entonces, por ejemplo, el que comía semillas grandes tuvo que ir adaptándose, evolucionando para tener un pico más ancho, grueso y resistente, ¿verdad? Entonces, es un pinzón grande de tierra, con ese pico adaptado para ese tipo de alimentación. Luego tenemos un pinzón pequeño de tierra. Él va a tener un pico adaptado para semillas pequeñas, para poderlas quitar de las plantas. Entonces el pico es más fino y alargado que el de la otra especie o que del otro tipo. En el C había un pinzón gorgojeador con pico adaptado para insectos. Su pico era aún más delgado y fino para poder atrapar fácilmente a los insectos. Y el último, que era un pinzón arbóreo vegetariano con pico adaptado para las hojas. Entonces, cada tipo de pinzón desarrolló la herramienta que le iba a servir para alimentarse. ¿Qué necesitas? Ay, Dios. Bueno, perdonen. Entonces, Darwin basó su teoría de selección natural en esa observación de pinzones, ¿verdad? De todo
esos cambios que surgieron en esas especies para adaptarse a lo que se alimentan, ¿verdad? Bueno, miren, el contenido de la clase de hoy hasta aquí va a llegar, pero tenemos acá de una vez la actividad de reforzamiento número 1. Entonces vamos a hablar de ella. Solo que aquí vamos a dejar la grabación.